Hola, mi nombre es Vanessa Zambrano y les voy a hablar sobre el proceso de la evaluación psicopedagógica. Se trata de un proceso sistemático que tiene por objeto la identificación, recogida y tratamiento de datos sobre elementos y hechos educativos con el objetivo de valorarlos primero y sobre dicha valoración tomar decisiones después. La evaluación psicopedagógica debe ser personalizada, ya que forma parte del mismo proceso evaluador y persigue su misma finalidad, es decir, la de evaluar los aprendizajes de los alumnos en relación con el logro de las capacidades indicadas en los objetivos generales establecidos en la etapa educativa y en la adquisición de competencias básicas. El papel que debe asumir el tutor a la hora de realizar la evaluación psicopedagógica es fundamental, ya que es quien debe coordinar con carácter general el proceso de evaluación de sus alumnos. Debe ser el tutor, junto con el profesor de orientación educativa, quien coordine el proceso de realización de la evaluación psicopedagógica de todos y cada uno de los alumnos, con la finalidad de atender a sus necesidades educativas. Este proceso suele ser de naturaleza compleja, por la gran cantidad de circunstancias que concurren en cada persona, lo que hace que la función del especialista en orientación sea fundamental en su ejecución, proporcionando asesoramiento tanto a los alumnos como a los profesores. El profesor debe partir la iniciativa para su realización, porque es el mejor conocedor de las características de su alumnado, ya que elaborar una evaluación psicopedagógica supone poner en marcha un proceso de búsqueda y sistematización de toda la información relevante de un determinado alumnado, de tal forma que permita a la vez poner en marcha respuestas educativas personalizadas. Es conveniente dar la realización de la evaluación psicopedagógica en un enfoque institucional. El sentido de conceptualizar el problema dentro de la realidad de cada centro educativo. En sentido de conceptualizar para poder ayudar dentro de las directrices, lograr un establecimiento respectivo dentro de cada proyecto educativo que podemos encontrar dentro de un sistema. En sí este proceso suele ser natural, complejo, por la gran cantidad de circunstancias que se pueden encontrar en un salón de clases. En sí esto suele ocurrir a cada individuo, a cada persona, que es fundamental que el especialista se oriente junto con los alumnos y junto con el tutor o el profesor en este caso, ya que recogen información para poder ayudar a los estudiantes. Conclusión de esta etapa. Bueno, en sí se intenta de este modo ayudar no solamente al estudiante, sino también a los profesores y obviamente a la institución. La institución escolar, en la medida en que los elementos fuertemente interrelacionados que están en este sentido de coordinación didáctica con el profesorado, es de gran importancia y de gran ayuda, ya que constituye una tarea previa imprescindible y sirve para garantizar el adecuado desarrollo de la evaluación psicopedagógica, ya que es importante tanto como el alumno y el profesor para poder detectar cualquier anomalía, tanto sea personal, familiar y social. En este caso, en toda institución siempre hay que tener a alguien que esté ahí, que en este caso son agentes especializadas. Gracias. El proceso de la evaluación psicopedagógica. Primero tenemos la detección del problema. Aquí el profesor o tutor es el encargado de llevar esta detección debido a que es él el que conoce las competencias curriculares, el contexto familiar, el contexto escolar, la interacción social de cada estudiante. Además, esta fase se lleva acuerdo a los datos aportados por el programa de acogida y de transición de la evaluación, ahí donde encontramos la evaluación curricular, las observaciones, entrevistas con padres, entre otros. Mediante esta recogida de información se establece la dificultad que presenta el estudiante en el proceso de aprendizaje, para luego, por medio de una toma de decisiones, poder atender a sus necesidades adecuadamente. Propuesta especialista en orientación educativa. En esta fase se da a conocer al especialista en orientación educativa las necesidades que el estudiante requiere.
en conjunto con el profesor tutor, realizan una reunión, teniendo como propósito diseñar la estrategia a seguir para la implementación de evaluación psicopedagógica. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Caterina Fernández y yo le voy a hablar sobre la síntesis de la información previa. Es nada más y nada menos la recopilación de datos de los estudiantes, lo más importante, los más esenciales. Lo que se quiere destacar es bajo la inteligencia, las actitudes, el desarrollo y las habilidades sociales del estudiante, que pueden ser otras habilidades. Es conveniente tener información sobre el contexto del centro donde ha desarrollado sus habilidades, su escolarización, para así tener más datos recopilados y basarse al instrumento indicado para este estudiante. Ya. Y el otro sobre la finalización de la evaluación psicopedagógica. Esto es cuando ya se haya recopilado toda esta información del estudiante, se viene a hacer la evaluación psicopedagógica, que es ahí donde los docentes deben utilizar todo el mecanismo y los instrumentos adecuados para poder darle mayor conocimiento al estudiante y que podemos tener un buen resultado, ya sea sus conocimientos. Y así definir con precisa mecanismo, medidas, la intervención de este estudiante. Gracias. Muy buenas tardes, compañeras y profesoras. Mi tema a tratar es ámbitos de información de la evaluación pedagógica. Los ámbitos que deben abordarse en la fase de realización de la evaluación pedagógica con el objeto de recabar las diversas informaciones que se precisan son las siguientes: características personales del alumno, todas aquellas que se consideren que pueden influir en su capacidad de aprendizaje. Como segundo tenemos historial familiar del alumno. Se trata de obtener información de él mismo y del resto de miembros de la unidad familiar que se considere relevante. Y como tercero tenemos historial escolar o académico del alumno. Se trata de realizar un estudio detallado del mismo. Para ello será de gran utilidad la información que pueda ser proporcionada desde el centro escolar. Como cuarto tenemos información sobre el contexto, que analizando las características del contexto escolar, social, familiar, que puedan estar incidiendo en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz González y les voy a hablar sobre los ámbitos de información en la evaluación pedagógica. En la determinación de su nivel de conocimiento por medio de las pruebas y cuestionarios que se elaboren desde los ciclos o desde los departamentos didácticos, se procede a determinar el nivel de conocimiento en las materias que consideren en cada centro, fundamentalmente en los carácter más instrumental, que son escritura, lectura y cálculo. Información tutorial, que tendrá por objeto la recogida y análisis de información sobre el alumno de aspectos tales como el estilo de aprendizaje, preferencias profesionales y vocacionales, aspectos tipo conectivo, tipo relacional y tipo didáctico, de tipo curricular, así como la recogida y análisis de otros datos que consideren relevantes desde el punto de vista educativo. La información complementaria es todo lo anterior, para completarse con información aportada por el docente o tutor acerca de capacidades más destacadas, actitud ante el estudio y ante los compañeros. La necesidad educativa detectada, una vez en su totalidad las fases anteriores del proceso de evaluación psicopedagógica, será fácil para el docente y para el orientador determinar cuáles son las necesidades educativas del estudiante. Esas necesidades educativas y como última parte del proceso de elaboración de evaluación psicopedagógica, habrá que estructurar la respuesta educativa personalizada que deberá ser acorde a la realidad de cada alumno. Dicha respuesta educativa deberá permitir determinar la modalidad de escolarización más adecuada, como ordinaria, integración, etc.